En San Juan, capítulo 5, versículo del 30 al 47. Acá vamos a ver unos ejemplos de Juan y de Moisés, ¿sí? Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Voy a leer solamente unos pasajes bíblicos, algunos versículos, porque es muy largo, ¿sí? Luego el 32 dice, pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Y acá podemos ver que en este pasaje, acá justamente en este versículo, cuando dice, hay otros que también pueden contar testimonio de mí, nos refleja a nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo testigos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Cuántos de ustedes, luego de salir de un encuentro, alguien vino y le dijo, te veo cambiado? ¿Qué es lo que te está sucediendo? O no solamente eso, sino cuando están asistiendo a las células, a las reuniones, hay un cambio. Hay un cambio en ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos y contamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y ahí comienza a trabajar la autoridad que Dios ha puesto en nosotros como hijos, porque somos hijos e hijas de Dios, no lo debemos de olvidar. Él está con nosotros en todo momento. ¿Cuántos de ustedes son hijos e hijas de Dios? Amén. Debemos reconocer primeramente que somos hijos de Dios, que Él va delante de nosotros, que Él nunca nos deja. Ni cuando nosotros estamos pasando por situaciones diferentes, Él siempre está a nuestro lado. Pero siempre debemos de recordar que Él está a nuestro lado pasando las diferentes situaciones si nosotros le permitimos. Porque Él ha puesto, cuando pasamos las situaciones difíciles, ha puesto a nuestros pastores y a nuestros líderes. Pero nosotros nos tenemos que acercar a ellos cuando pasamos las diferentes situaciones. Porque Dios lo ha puesto acá en la tierra como autoridad de nosotros. Y nosotros debemos aprender a estar con ellos. Luego también nos habla en el 36, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo realizara y ellas prueban que Él me envió. Y el Padre mismo que Él me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca me han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que yo soy quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Vamos a leer el 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón le cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra que proviene del único Dios. Sin embargo, no soy yo quien acusará ante el Padre, Moisés los acusará, si Moisés es quien ustedes han puesto en su esperanza. Acá tenemos el ejemplo de Juan y de Moisés. Si nosotros leemos en las Escrituras de Éxodo, acá es cuando a Moisés Dios los envía a que vaya a hablar con el rey. Y ustedes, si leen las Escrituras de Éxodo, donde Moisés habla con Dios
y le dice, tienes que ir a hablar con el rey. Es como decir, ¿sabes qué? Tenés que ir a hablar con el intendente por alguna situación. O en tu propio trabajo, cuando te dicen, tenés que ir a hablar con tu jefe por alguna situación. Ustedes van a decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué palabras voy a utilizar? Y Moisés en ese momento le dijo a Dios, ¿no hay otro? ¿No hay otro quien pueda ir? ¿Por qué? Porque yo no sé hablar, yo no sé cómo expresarme. Eso le dijo Moisés. Y Dios le dijo, ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Esta palabra, cuando yo la leía, la tomaba. Porque muchas veces cuando a mí me tocó hablar de Dios en otros lugares no me animaba. Cuando yo tenía que dar testimonio en mi trabajo o en otros lugares que yo iba, no me animaba a hablar de Dios porque me daba vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Se van a reír de mí? ¿Qué van a pensar? Cuando yo comencé la iglesia, cuando yo comencé a asistir acá, cuando yo comencé la célula, yo no me animaba a decir, che, estoy yendo a la iglesia. No me animaba ni siquiera a decir que estaba asistiendo a una célula. Pero luego de que yo pasé por un encuentro, luego cuando lo empecé a conocer más, que Él era mi proveedor y que Él estaba, comencé a hablar. ¿Por qué comencé a hablar? Porque yo leí este pasaje bíblico. Que Él era el que estaba conmigo en ese lugar, en mi trabajo. Y Él me iba a dar las palabras necesarias para contar de Él, de lo que Él estaba haciendo con mi vida. No solamente con mi vida, con la de mi familia. Es momento de levantarnos y empezar a contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es momento de decirle, chao vergüenza, yo voy a empezar a presentar a mi Padre Celestial en los lugares que yo vaya. Porque cuántas sanidades, cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida y en tu familia y te has callado. Y es momento de hablar, es momento de contar lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos al día de hoy a decir, yo quiero ser testigo de lo que Dios hizo en mi vida? Yo quiero ir y hablar. Basta de vergüenza. Basta, es momento de hablar. Luego del encuentro hubieron varios testimonios en el grupo de la iglesia. Luego, ¿saben que esto me llevaba a reflexionar? Que cuando uno pasa las crisis, ahí también se cuenta. Eso también se cuenta. Porque Dios hace milagros aún en esas crisis que uno pasa. Decir, mandar un mensaje, Dios ha hecho esto, pasé por un desierto, pasé por esto, estuve falta de trabajo, pero Dios a la semana me trajo uno. Y reconocer lo que es Él, porque hay rodillas que están dobladas, presentando cada una de sus situaciones. Hay líderes que conocen sus situaciones y son los que están orando. Hay pastores que están orando por ustedes, por nosotros. Y cuando nosotros pasamos las crisis son los primeros que deben de saberlo. Porque si no, después es fácil decir, estoy solo, estoy pasando esta crisis sola. No, mis queridos hermanos. Nosotros debemos de salir a buscar a nuestros pastores, a nuestros líderes y decirle, necesito que me ayuden en oración. Eso es una manera de contar que Dios está contigo. Si Dios te puso en ese lugar de trabajo, aún las que están estudiando, los que están estudiando, Dios te puso en ese lugar porque tiene cosas grandes para tu vida. Muchas veces pasa que cuando están estudiando dice, ¿sabes que vino un examen? Y veía a mi compañero que estaba llorando. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hiciste en ese momento? O vi una compañera mal en el trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Te acercaste y le dijiste, ¿sabes qué? ¿Podemos orar? Vení que yo te voy a presentar a alguien. Muchas veces nos quedamos callados por la vergüenza. Y eso no debe de ocurrir. Porque si nosotros estamos hablando de crecimiento, es momento de comenzar
a dar nuestros testimonios en los lugares que Dios nos ha puesto. Porque son lugares de estrategias. Cada uno que está reunido, que ha llegado a este lugar, la mayoría trabaja en diferentes lugares de Aluminé y en diferentes puntos, aún los que están estudiando. Ahí debemos ser de ejemplo. Ahí es donde Dios nos quiere utilizar. Ahí es donde nosotros tenemos que reflejar que somos hijos de Dios. Porque de eso se trata. Y Juan el Bautista, Dios le delega autoridad. En San Marcos, capítulo 1, comienza diciendo: esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, Hijo de Dios, tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío mi mensajero delante de ti y él te preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, abran el camino. Juan el Bautista, si nosotros leemos, hay muchos testimonios de él donde él cuenta lo que él hizo. Y no se cayó por vergüenza. Por más que a él le dijeran loco, él contaba, él hablaba, él iba. Y así llegaban muchas personas a su alrededor a escuchar de la palabra de Dios, a escuchar que iba a llegar el Hijo de Dios. Y él estaba ahí firme, por más que le dijeran que estuviese loco. ¿Cuántos de nosotros nos han llamado locos en algún momento? Pero nosotros tenemos que continuar, porque Dios nos ha puesto en esos lugares para ser de gran testimonio. ¿Qué es ser testigo? Es cuando nuestra manera de vivir refleja sus enseñanzas, las formas en las que actuamos y hablamos e incluso pensamos. Debería de reflejarlo solamente a Dios. Nosotros debemos de reflejarlo, nos tienen que ver y tenemos que ser luz en Él. Que sea solamente la presencia de Él y no ser nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que menguar. Nosotros tenemos que decirle: papá, saca toda estructura que no me permite hablar de tu palabra. Recuerdo una vez que estaba trabajando en la policía y justamente me tocó salir con un jefe de calle, un sargento primero. Y yo, sentía en lo espiritual que algo estaba pasando esa persona. Y no me animaba a hablar. Yo ni siquiera quería decirle, recién estaba comenzando y no sabía ni cómo hablarle ni cómo decirle. Pero yo sentía que algo le sucedía, que algo le preocupaba. Y yo digo, ¿cómo le voy a hablar un cabo a un sargento primero de Dios? ¿Cómo le voy a decir que si ella se acerca y su familia iba a tener cambios? O que Dios iba a traer una sanidad sobre su vida, sobre su familia. Y en ese momento íbamos caminando por la avenida y yo le digo, oré dentro mío, porque si yo oraba hacia afuera me iba a decir, ¿qué le pasa? Oré dentro mío y le dije, papá, seas tú quien me guíe al momento de hablar. Quiero que sea tu presencia. Y ahí empecé a romper estructuras, porque hay que sacar un chip policial. Porque uno lo tiene ahí como, no, pará. Y le dije, ¿sabes que yo me animo a que vos hagas ese cambio con mi vida? Y ahí comencé a hablar con esta persona. Y ella me miraba y me decía, ¿y vos cómo sabés? Y era Dios. Ahí me di cuenta que era Dios hablando a través de mí. Y luego terminé de hablar y al rato le escribo con la líder que estaba y le comenté la situación. Y ahí empecé a ver que Dios sí estaba conmigo, pero yo me tenía que disponer para que sea Él trabajando. Porque así como yo era acá en la iglesia, tenía que ser también afuera, porque si no, no estaba bien. Y costó, pero yo me aferré de esta palabra. Y yo siempre le pedí antes de salir a Dios
que Él sea conmigo, que Él me diga qué era lo que tenía que decir. Aún en esos momentos que mis compañeros venían con situaciones, que Él me dijera cómo hablarle, cómo aconsejarle, que no sea yo Mercedes. Y ahí comencé a ver que era Dios trabajando. Es momento de que nosotros nos pongamos a pensar si estamos siendo de testimonio en los lugares. Pero primeramente debemos ser de testimonios en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro marido, en mi caso con mi pareja, con mis hijos, en mi alrededor, para que vea que Dios está obrando y luego continuar con los demás. No es fácil porque hasta el día de hoy seguimos trabajando en que sea Él con nosotros. Y de eso se trata, de testificar, de hablar de lo que Dios tiene. Ahí ya estamos ejerciendo nuestra autoridad como hijo de Dios. Y acá cuando hablamos sobre los hijos, sobre la familia, en todo momento tenemos que decir que estamos tratando de cambiar, estamos tratando de romper estructura para que sea Él trabajando y no nosotros. Pero debemos doblegarnos delante de Él para que eso ocurra. En todos los lugares que Dios nos ha puesto es porque somos una pieza. Es porque somos importantes en esos lugares y debemos de recordar la palabra que dijo Moisés en ese momento. Cuando Jesús le dijo, ve, que yo voy a estar contigo. Imagínense que en ese momento le está diciendo, ve hijo mío, ve hija mía, que yo voy a estar contigo cuando tengas que hablar. Yo te diré qué es lo que tú debes decir y cómo expresarte, cómo decirlo, qué palabras vas a utilizar. Te voy a decir quizás ni siquiera palabras, sino quizás que con tu abrazo, quizás con abrazar solamente a esa persona o solamente escuchar el problema que está teniendo, quizás ahí ya Dios te está utilizando. Pero debemos de dejar que sea siempre Él trabajando primero. A partir de ahora comencemos a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tengamos vergüenza. Rompamos estructuras. Pidámosles a Él, que sea Él guiándonos en todo momento. Que Él sea primero. Cuando yo me levante tengo que darle las gracias a Él. Porque estoy de pie, porque estoy con vida, porque está mi familia. Y cuando salga a trabajar, decirle, papá, guíame, papá, sé tú. No quiero ser yo, porque yo no quiero lastimar. Quiero ser de gran testimonio en los hospitales, en las escuelas, en las profesiones que ustedes tengan. Debemos de aprender a ser testigos de Él. ¿Están acá o se me durmieron? Y si aún no te animás a hablar en el lugar que vos estés, porque quizás cuando nosotros comenzamos es medio difícil decirlo o cómo hablarlo, como me pasó a mí. Pero nosotros le tenemos que pedir a Él. Si vos le pedís, Él te responde. Él está, Él no te deja. Si vos le decís, pero yo necesito, yo quiero, pero me da vergüenza, Él va a romper esa estructura. Pero de nosotros tiene que salir el decir, quiero hacerlo. Quiero representarte en ese lugar como tu hijo. Quiero poder sentarme y poder hablar con alguien de tu palabra. Cuando se va a la cancha, cuando se va a la plaza, cuando se lleva al hijo a la escuela, cuando se lleva al hijo al jardín. Aún en esos lugares debemos de ser de testimonio. Porque acá la gente siempre te dice hola. Con ese hola debe comenzar ¿cómo estás?
Y con ese cómo estás, la persona te va a decir bien o mal. Y ahí comenzamos. Si te dice más hoy, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Me querés contar? Porque es así como Dios comienza a trabajar. Y Él nos va a ir poniendo palabras, pero debemos de ser testigos de Él. En todo momento, en todos lugares. Y luego comenzar a invitarlos a la iglesia, a las células, porque quizás les falta una invitación. Quizás nadie lo invitó, capaz que nadie le dijo, vamos. ¿Sabes que están dando células? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, acá hay células en diferentes barrios, en diferentes días y en diferentes horarios. Entonces nosotros les podemos decir, ¿sabes que hay una célula? ¿Sabes que en ese barrio, en esa casa, están dando la palabra? ¿Podrías acercarte con autoridad de hijo? Invitarlo, decirle. Y quizás ahí ya estás abriendo un camino vos, para que esa persona comience a llegar. Comienza uno y luego comienza la familia, porque siempre es así. El otro día leía, el día domingo, cuando le entregaron un papelito a nuestros hijos sobre las oraciones que cada uno de ellos debían hacer por los niños que querían que lleguen. ¡Wow! Dije yo, cuando nosotros con Fran vimos eso, dijimos, gloria a Dios por las maestras, bendecimos sus vidas, porque qué lindo. Porque comienza el hijo y después comienza la familia a llegar. Y eso lo hemos visto, nuestros ojos han visto eso, porque acá en la iglesia sucedió. No con uno, sino con dos, con tres. Y hoy ustedes los ven y están todos danzando acá. Gloria a Dios por los niños. Entonces debemos de aún a ellos decirle, ¿y a vos a quién te gustaría invitar para orar? Y decirle, vamos a creer que van a llegar. En algún momento van a llegar. Porque de eso se trata. Ahí tu hijo ya está siendo testigo de él. Porque al poco tiempo va a ver que el niño está acá. Porque encima llegan enseguida a danzar ellos. Y es re lindo, porque es contagioso. Y es re lindo verlos a ellos acá con su familia, que empiecen a llegar. Entonces, ese papel, no lo perdamos los padres. Continuemos con esa oración para ellos. Amén. ¿Le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser testigos también? Amén. Digo solamente hijos, pero pueden haber sobrinos, sobrinas, amigas, amigos, que deben estar en este lugar también para saber lo que Dios tiene. Ahora pueden repetir conmigo. Tengo que empezar a testificar. Tengo que empezar a testificar lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús. Esto lo debemos recordar todo el tiempo. Tengo que empezar a testificar para que empiece a llegar más gente a la iglesia, más personas, para que la iglesia crezca. Pero depende de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que testificar para que las sillas estén llenas, que estén completas, que las personas empiecen a llegar a este lugar por los milagros que Dios ha hecho en tu vida, en tus familias. Porque acá hay muchos milagros que todavía no se han contado. Es momento de hacerlo, es momento de hablar. Y no nos avergoncemos de Él. Y si nosotros tenemos aún esa duda de decir cómo lo hacemos, hoy los voy a invitar a que pasemos a este lugar. Que pasemos aún con la familia, para que le digamos, danos esa estrategia, esa forma de hablar, porque de eso se trata. Así que los voy a invitar que puedan, el que sienta, pueda pasar acá delante del altar. Si quieren ser testigos de Él. Si quieren ser testigos de lo que Dios ha hecho
para que Él sea quien nos use en esos lugares. No nos debemos de limitar ni tener vergüenza. Debemos dejar que sea Dios utilizándonos y guiándonos en lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos saber que esa autoridad nos ha dado Él, autoridad de hijo, hijo de Dios. Pueden ponerse de pies, mis hermanos. Y de esta manera puede ir pensando, puede ir preguntándole a Dios. ¿Por qué todavía no nos animamos a dar testimonio de Él? De esta manera le podemos decir a Él que sea Él guiándonos. Que sea solamente su presencia en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros trabajos, aún los que están estudiando en esos lugares. Que puedan ver que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Les animo a que puedan pasar acá adelante al altar. El altar está abierto. Todo el que desee pasar lo puede hacer. Y de esta manera también le vamos a pedir que Él sea rompiendo estructuras si aún quedan en nuestras vidas. Que rompa toda estructura para que sea Él trabajando completamente en nuestras vidas. Es momento de ser sinceros con Él, con su presencia, con su amor. Porque quizás ustedes me están mirando a mí, que estoy acá arriba, pero es la presencia del Padre quien le está hablando a su iglesia. Le damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por su amor y su misericordia. Sé que sobre cada uno el Señor ha puesto y en cada uno su Espíritu Santo, como dice la palabra, recibirán poder para que me sean testigos. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos da ese poder, pero poder para testificar de su grandeza, para testificar de su poder. Porque muchas veces nos estancamos, porque muchas veces nos estancamos en distintas áreas, porque muchas veces no crecemos, tanto en lo espiritual y en todas las áreas. ¿Por qué? Porque no estamos dando la gloria a Dios, no estamos mostrando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque todo lo que el Señor depositó en nosotros es para compartir a otros. Van a empezar a ver si ustedes se animan a testificar. Porque yo creo que no pasa tanto por vergüenza, sino que por determinación, por no quedarse con lo que recibimos. Sino es la pasión por Dios, es por agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Muchas veces nos estancamos, nos sentimos tristes, nos sentimos bajoneados, desanimados. ¿Por qué? Porque solamente nos centramos en nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a dar gloria a Dios, a testificar, van a ver, van a sentir esa alegría, van a sentir gozo, porque el testificar de Él es el propósito y voluntad de Él, de Dios, de Jesús. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar y vamos a aún pedirle perdón al Señor si no hemos testificado, si no hemos hablado de Él a otras personas, que muchas veces el Señor ha puesto enfrente nuestro y
Y como decía Mercedes, no nos animamos a hablar. ¿Cómo nosotros honramos a Dios hablando de Él? Esa es la manera de honrar a Dios. Hablando de Él, creyendo en lo que Él hará en nuestra vida. Y saben que cuando ustedes empiecen a hacer esto de testificar de Dios, van a ver prosperidad y van a ocurrir los milagros. En mi caso, cada vez que siento que me estanco, que me bajoneo, que tengo tristeza, es porque no estoy hablando a otro. Cuando empiezo a servir, cuando empiezo a testificar, cuando empiezo a darle gloria a Dios, cuando empiezo a adorarle, empieza esa alegría, porque damos y recibimos. Si no damos, no podemos recibir, queda estancado ahí. Pero debemos dar, porque es un río que se derrama, esa presencia que se derrama sobre nuestra vida y fluye. No se puede estancar. Y ese río es su presencia. Debemos compartir con otro su presencia, su palabra, su amor, su perdón. Le damos gracias a Dios. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Primeramente pedirle perdón si no hemos hecho. Y van a ver que muchas cosas se le van a destrabar en su vida, espiritual y en todas las áreas. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, papá, por tu amor. Gracias, papá, por tu misericordia. Y una vez más, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos quedamos cómodos, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no nos animamos, Señor. También te pedimos perdón porque tal vez tenemos miedo que la gente hable o que digan cosas de nosotros, que nos digan, nos critiquen. Pero hoy te pedimos perdón, papá. Tú no te avergonzaste en la cruz cuando diste tu vida por nosotros. Tú no te avergonzaste de nosotros, Señor. Por eso, papá, hoy te pedimos perdón, Señor. Y queremos honrarte hablándole a otros, Señor, para que más personas te conozcan, Señor. Para que más personas que están en crisis, en dolor, en tristeza, en amargura puedan conocer de ti, Señor. Y sepan, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona, que tú eres un Dios de oportunidad. Uy, ¿qué les parece si levantamos nuestra voz en alto y oramos y le damos gracias a Dios? Gracias, papá. Gracias, Señor. Te damos gloria en esta hora. Te damos honra en esta hora. Y te adoramos, Rey de Gloria. Te adoramos, Rey de Gloria. Te honramos, Señor. Bendigo a una de las personas que están conectadas ahora. Sé que tú le vas a dar, Señor, esa fortaleza, esa valentía. Porque si tu Espíritu Santo está en nosotros, tenemos esa valentía de poder hablar de otros, papá. Uy, Shatarabra, que se está destrabando cosas en este momento porque ya hay una decisión en sus corazones. Hay una decisión en tu corazón en este momento. Uy, Shatarabra, y que mamá se está destrabando cosas. Barra baba sheterebre que mamá sababai. Oh baba sheterebre que mamá suturuku baba sheterebre que. A ti sea toda gloria, Padre. A ti sea toda honra, Señor. Todo un prejuicio, todo prejuicio se cae de nuestra vida, Señor. Todo prejuicio renunciamos de nuestra vida, Señor. Así como tú viniste, Señor, diste tu vida, no te avergonzaste, Señor, por amor a nosotros, Padre. Queremos darte la gracia, Señor, hablando de ti a otros, Señor, testificando de tu grandeza, de tu poder, que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios de milagro, que para ti no hay nada imposible, que tú trajiste, Señor, paz a los que te buscan, Señor. Tú traes paz. Tú eres un Dios que restaura los corazones. Tú eres un Dios, Señor, de amor, de perdón. Gracias, 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 gracias. Que activa tu voz de oración. Yo sé que el Señor aún te está trayendo personas hoy. Personas te están mostrando. Te está mostrando a personas para que oren.
Yo no sé en dónde trabajas específicamente, no sé quiénes son tus contactos, no lo sé. Pero el Señor te da autoridad para hablar. El Señor te da autoridad donde vos te pares, va a haber autoridad, va a haber presencia de Dios. Cuando vos te vas con intención de hablar de Él, Él te respalda porque esa es su voluntad, que testifique de Él. Él te respalda, no tengas temor, no tengas miedo. Nunca, 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 nunca vamos a perder con el Señor, porque somos más que vencedores con Él. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Me voy a enfocar en otro. Ya no me voy a enfocar en mí. Ya no me voy a centrar en mí. Me voy a enfocar en otro. Porque tú, Señor, tienes el gobierno de mi casa, de mi familia, de mi economía. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, mi amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendecimos a aquellas personas que no te han conocido todavía, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de hablar a otro. Muéstranos, Señor, y cuando se presente esa oportunidad, no tengamos temor, ni vergüenza, ni prejuicio para hablar. Te damos gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey de Gloria. Bendigo a tus hijos, Señor, que hoy, Señor, han decidido, Señor, servirte de esa manera. Gracias. Gracias, Padre. Te damos gloria, Señor. Te damos honra en este momento. Precioso Espíritu Santo. Vamos a hacer una cosa, mi amado, en este momento. No sé si 2 o 3 personas rapidísimo pueden pasar acá a contar un testimonio. Vamos a hacer así. Creo que con todo el Señor hizo algo. Preparen. Creo que lo que estaban en el grupo de líderes lo conté en la semana. Tenía ganas, para los que no me conocen, decirles que yo cuando llegué a casa del Padre estaba ya en el último lugar, enojado, como sigue por ahí mi cara de vez en cuando de enojado. Pero me presenté acá sin tener muchas necesidades, con la única necesidad de poder contar con un corazón. Yo, sin darme cuenta, tenía mi vida resuelta en lo económico, en lo material, en lo laboral, porque tuve la bendición de poder retirarme joven con 42 años, pero llegué a casa del Padre con una familia destruida. Había perdido a mis hijos y había perdido a mi señora. Los tenía todos los días porque los veía todos los días, pero los había perdido. Ellos no me conocían y yo había dejado de conocerlos. Tuve la enorme bendición de que Dios tocó mi corazón. Llegué acá a casa del Padre gracias a muchos hermanos que me veían y yo no lo veía. Ellos sí veían que a pesar de que estaba mi vida resuelta, había muchas cosas que tenía que cambiar. Me invitaron un montón de veces hasta que un día llegué por Gonzalito. Seguro que lo han visto acá. Gonzalito me trajo acá a la iglesia. Cuando hice a las 2 semanas el encuentro y llegué a mi casa, después de casi 4 años pude abrazar a mi hija, que fue la primera que me recibió. Y me dijo, ojalá que de aquí en adelante todo sea distinto. Yo pensé que mi vida estaba resuelta. De hecho, creía que mi vida estaba resuelta. Pero evidentemente Dios tenía que mostrarme que no. Y cambió mi corazón. Hoy puedo darle un beso a mi señora, abrazarla, volver a ver el brillo que había perdido, porque ese brillo lo había perdido yo. Hoy lo vuelvo a tener. Poder levantarme y darle un beso a mi hijo, más grande que por ahí con el que menos relación tenía, es algo maravilloso. Solamente Dios puede hacer eso. Y mis rodillas se doblaron solamente ante una persona, y fue ante Dios. Y cuando yo doblé mis rodillas, Dios me volvió a poner un corazón que espero que muchos de ustedes o los que hayan pasado o estén pasando por ello puedan volver a sentirlo. Así que gloria al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. ¿Alguien más? ¿Vos? ¿Alguien más que preparen su testimonio? Bueno, mi testimonio es similar al de Cristian. Debe ser porque somos policía, ¿no? Cuesta cambiar el chip. Luego de mucho tiempo, hoy le doy gracias a Dios, a mi papá, porque Él es mi Abba. Él cambió estructura, Él cambió mente, Él cambió corazón.
Y yo hoy puedo abrazar a mis hijos sin ninguna estructura. Abrazar a mi marido y verlo, poder sentarme con él y poder practicar con él, hablar sin estructura. ¿Por qué? Porque nosotros los policías nos cambian a veces el corazón. La formación trabaja mucho. Hoy yo puedo sonreír, hoy puedo abrazar a mis hijos, a mi marido, porque Él hizo el cambio en mi vida. Amén. Pero yo le permití a Él que trabajara y que rompiera esa estructura policial que había en mí, que me sacara ese chip. Si lo pudo hacer con mi vida, porque creo que acá hay varios que me han visto de policía, y yo no me reía, yo era una piedra. Yo hoy estoy así porque papá lo hizo, y le doy gracias y gloria a Él. ¿Alguien más? Rápido, rápido. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Lo que hizo Dios con mi vida es que, gracias a mi hermano y a mi cuñada que pude venir a la iglesia y yo vine un día que quise ver a Eve danzar y cuando la vi me sorprendí porque dije, qué lindo que es Dios, qué lindo que es estar con Él y abrazarlo. Y ese día yo oré en mi mente y dije, papá, gracias por todo y yo sé que vos me buscaste a mí y me elegiste para venir a mí. Y yo empecé a danzar, le pregunté a la señora si podía danzar y cuando empecé a danzar mi vida cambió. Mis papás pasaron por una situación difícil. Yo empecé a venir a la iglesia, después vino mi hermana, primero vino mi hermana Benja y después atrás llegó mi hermana Agus y después mis papás y ahora todos estamos adorando a Dios. ¿Vieron que había mucho testimonio? Ahora mi reina, ¿qué hizo Dios con vos? Contando un poquito. Hola, bendiciones. Tranquila. Yo empecé a venir a la iglesia por Guadalupe y me trajo todo y ahí empezó a cambiar mi vida. Después le empecé a contar a mi mamá, a mis hermanos y un día mi mamá vino enojada porque no le había contado y después empezó a venir mi mamá y mis hermanos, todo, y después mi líder es Mercedes y Francisco y un día oraron por mí y Dios me prometió que me iba a dar una casa y ahora ya la tengo. Y me dijo en 7 meses, pero fue como que lo hizo todo así antes y fueron todas las cosas así muy rápido y así que ya tenemos nuestra casa. Hermosa. Qué lindo que a través de los hijos vienen los padres, la familia. El Señor está haciendo milagros, tremendos milagros. Por eso es bueno contarlo. Teníamos todo guardadito. ¿Quién más se anima? ¿Quién más? Rápido. Yo creo que cuando uno tiene que agradecer a Dios, tiene que saltar de alegría y testificar, ¿o no? No sé si todos saben, pero a principio de año, Pedro, este pequeño que lo ven corriendo por todas partes, estuvo enfermo con una bacteria que los doctores me dijeron nosotros no podemos hacer nada. Posiblemente quede con
secuelas para toda su vida o no pase esta enfermedad. Y fue lo peor que nos pasó como familia cuando escuchamos eso. No estábamos cerca de Dios, siempre lo conocimos, pero no estábamos cerca. Y les quiero leer un versículo que Él me entregó. Dice Jonás 2, del 4 al 9. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Pedro en una semana se recuperó completamente. No tiene explicación médica, es un milagro y todo se lo debemos a Él. Gloria a Dios.